Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo de Prensa Latina para el Sindicato Mexicano de Electricistas. Los titulares. Asesinan en Colombia al líder social y a sus 3 hijos. Sindicalistas franceses rechazan cruzada de Estados Unidos contra Venezuela. Sindicato Médico de Uruguay por más exámenes de la COVID-19. Asesinan en Colombia al líder social y a sus 3 hijos. Hamilton Gasca, un líder social del departamento colombiano del Cauca Oeste, y sus 3 hijos fueron asesinados en un contexto marcado por la persistente violencia pese al azote de la epidemia de COVID-19. Hombres armados dispararon contra la vivienda de Gasca, quien estaba afiliado a la Asociación Sindical de Trabajadores Campesinos y Campesinas del municipio Piamonte. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se pronunció recientemente por adoptar medidas en Colombia para poner fin a los asesinatos de líderes sociales y sindicales, defensores de los derechos humanos y excombatientes. Trabajadores reclaman en Perú equidad por emergencia ante COVID-19. La Confederación General de Trabajadores de Perú demandó al gobierno que trate en forma equitativa a los trabajadores y a los patrones en las medidas adoptadas frente a la emergencia de la pandemia de COVID-19. La vicepresidenta de la Central Sindical, Carmela Cifuentes, afirmó que las medidas adoptadas hasta el momento en la presente crisis, que hasta este martes causó 55 muertes sobre un total de 1.414 contagiados, no tratan equitativamente a los trabajadores. Señaló que los trabajadores afrontan la paralización de actividades por la cuarentena general decretada con sus propios recursos, mientras el gobierno dispuso un subsidio a las empresas de 35% de los salarios de sus empleados en detrimento de su fondo de compensación por cese laboral y de su fondo de ahorro forzoso para jubilación, dinero que pertenece a los obreros y no lo aporta el Estado. Sindicalistas franceses rechazan cruzada de Estados Unidos contra Venezuela. Sindicalistas de la Federación Nacional de Industrias Químicas de Francia condenaron la agresividad de Estados Unidos contra Venezuela, la cual consideraron una distracción del presidente Donald Trump para desviar la atención de los electores por los problemas ante la pandemia de la COVID-19. En una declaración donde definen a Trump como el peor virus del planeta, los integrantes de la Confederación General del Trabajo afirmaron que el país sudamericano es blanco de un golpe de Estado que pretenden acelerar con provocaciones de la Marina estadounidense. Nicolás Maduro es el presidente legítimamente electo y cuando deje de serlo será por la voluntad del pueblo venezolano y no por los misiles estadounidenses, aseguró el sindicato, que también rechazó el respaldo de la Unión Europea a esa cruzada de Washington, que atribuyó a la situación apocalíptica del sistema de salud norteamericano frente a la crisis sanitaria generada por la COVID-19. Arrestados 150 médicos que protestaban por la falta de protección en Pakistán. Unos 150 médicos y enfermeros fueron arrestados cuando protestaban por la falta de material de protección para hacer frente al coronavirus en los hospitales de Quetta, en Baluchistán, el sur de Pakistán. Solo queremos protección y hemos sido apaleados como terroristas durante una carga policial contra los manifestantes y 150 compañeros fueron arrestados, comunicó un vocero de los médicos. Después de lo ocurrido, es imposible para nosotros continuar trabajando. Si esta es la recompensa por nuestro riesgoso trabajo, entonces boicoteamos los servicios y declaramos la huelga en la ciudad de Quetta, aseguró Wasim Baik, miembro de la Asociación Médica y portavoz del Hospital Civil de Quetta. Sindicato Médico de Uruguay por más exámenes de la COVID.
El Sindicato Médico de Uruguay marcó el paso en el enfrentamiento a la COVID-19 en una reunión crucial con el gobierno, donde exigió incrementar los exámenes diagnósticos diarios. Desde los primeros casos confirmados en el país y la declaración de emergencia sanitaria el 13 de marzo, dirigentes del sindicato se pronunciaron por realizar un estudio masivo en pacientes con síntomas. Hace una semana, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció que en pocos días se llegarían a realizar entre 800 y 900 pruebas cada día, pero ni siquiera se consiguió la mitad y el domingo último la cifra se redujo a 145. Los titulares. Asesinan en Colombia al líder social y a sus 3 hijos. Sindicalistas franceses rechazan cruzada de Estados Unidos contra Venezuela. Sindicato Médico de Uruguay por más exámenes de la COVID-19. Escucharon Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo de Prensa Latina para el Sindicato Mexicano de Electricistas. Escriben Daricileidi Castillo y Rolando de la Rivera. Grabación Diosme Argilagos. Edición Lázaro Llubet. Hablándoles Marden Blancar y soy la Lorente González de Prensa Latina Radio.